para bien. Y nosotros animamos a que se matriculen en modelos BES y DES, y creo que esa es la tendencia y se puede ver, ¿no? Y por último, en secundaria, y aquí es donde se ha de ver un poco el cambio generacional también, ¿no? Aunque es secundaria, el modelo A son el 92% de los niños. En secundaria, el modelo A, 92%. Pues porque tampoco anteriormente ha habido un trabajo real de intentar matricular a chicos y chicas en modelos BES o DES. Bien por miedo, bien porque las familias no lo entendían, bien porque ya venían arrastrándose en el modelo A, arrastrándose en el buen sentido, ¿eh? Y bueno, no, la realidad es que los que tenemos hoy en secundaria, la inmensa mayoría están en modelo A. Esto supone dos inconvenientes. Por una parte, no tener el elemento integrador del idioma, del euskera. Y segundo, porque a veces esto se utiliza, y de hecho es una prueba clara, de guetización de los centros, ¿no? Pues al final en este tipo de centros en el que solo hay modelo A, cada vez hay menos centros que imparten las clases en castellano, solo en castellano, y por lo tanto ahí van inmigrantes, en su mayoría, y gitanos. Y eso ha creado también es que las escuelas gueto por el punto de vista del idioma, aunque hay más factores, aunque hay muchos más factores, ¿vale? Bueno, tendríamos que hablar tenemos 619 alumnos, pero tendríamos que, o debemos hablar del perfil general de los alumnos, ¿no? Son compartidos en primaria y en secundaria estas cuestiones: la asistencia y la escolarización normalizada. Lo que se entiende por asistencia y escolarización normalizada. Aunque hay sectores con absentismo relativo y fracaso escolar. Falta de hábitos de responsabilidad, poco cuidado del material. Esto algunos de los profesores seguramente que lo tienen en mente. Falta de constancia en el día a día, escasa estimulación por parte de sus familias, necesidad de atención personalizada e insuficiente participación en las actividades extraescolares. Esto pasa en alumnos de primaria y de secundaria. Como mejoras o como puntos visibles a los que agarrarse y los que nos presumimos de alguna forma, sería la total escolarización del alumnado gitano alavés. En el territorio histórico de Álava todos los gitanos y gitanas están escolarizados. Seguro, alguno igual se nos escapa, pero la inmensa mayoría, el 100%, hablamos del 100% siempre, que están escolarizados, que no sé si pasa en todos los territorios, no sé si pasa, que ha mejorado mucho la adquisición de normas y rutinas a la hora de realizar tareas escolares, y la total matriculación del alumnado nuevo en modelos B y D. Todo el alumnado gitano nuevo, en los últimos 3 años, se ha matriculado en modelos B y D. Nadie en modelo A. Nadie en modelo A. El perfil de los padres, hay que hablar también de ellos porque es importante. Baja participación en las reuniones generales del centro, aunque la participación se va incrementando. Se incrementa la asistencia de las citas con los tutores de manera individual si asisten. O sea, asisten de manera individual cuando le llama el profesor, pero no cuando se hacen tutorías grupales y demás, ¿vale? Las parejas son mayoritariamente jóvenes. Esto es importante porque estamos trabajando con padres y madres, o sea, con niños con los que ya trabajamos con sus padres y con sus madres. Quiere decir que el mensaje llega mejor también, porque no es algo nuevo para ellos. Tienes que estudiar, tus niños tienen que estudiar, es importante, ¿no? La motivación. O sea, que vienen con trabajo ya de generaciones, digamos, anteriores, ¿no? Y esto es importante. Es importante, sobre todo, la implicación de las madres. Tenemos cada vez madres más implicadas y hemos sido capaces de, nosotros no, ellas en realidad, y hay que hablar de ellas. Y tenemos un grupo de madres que están aprendiendo euskera. Es el segundo año y creo que son 32 madres. O sea, un grupo de 32 madres gitanas que están aprendiendo euskera por un motivo claro. No les va a servir para trabajar, no es una titulación académica ni mucho menos, pero tienen el interés de aprender euskera para poder enseñar a sus hijos e hijas en las tareas diarias. O sea, este es el fondo del curso, de la formación que está llevando a cabo. Cuando a veces parece que nos cuesta vender cursos y no están enfocados al trabajo y demás, pues aquí hay madres que han entendido que es importante que aprendan euskera simplemente porque sus hijos necesitan que ellas conozcan el idioma y les puedan apoyar y que de hecho quieren apoyarles, ¿no? Y aquí tendríamos que decir que hay una mayor concienciación de las familias,
que hay una participación más activa en las AMPAs, en los OMRs y demás, ¿no? No sé si pasar directamente a los objetivos específicos que tiene el proyecto, porque son un poco pesados, pero sí quiero hablaros un poco del proyecto concreto, porque me lo han pedido. Yo creo que estos días Ramón Flecha ha estado hablando sobre comunidades de aprendizaje y nosotros, Siclaripen, aunque actúan 42 centros, hay un centro concreto, que es el IPI Sansomendi, que creo que en algún momento lo mencionó, quienes tuvisteis oportunidad de estar el día 9, y yo creo que es una experiencia buena, es una experiencia positiva. El proyecto lleva implantado en este centro 5 años en el área de secundaria, aunque en el proyecto global de centro, es decir, en las 3 etapas, lleva 3 años. Y los éxitos están ahí. El IPI Sansomendi es un centro en el que el 80% del alumnado es alumnado gitano. Es alumnado gitano, que venía de muchísimo fracaso escolar, de una mala convivencia en las aulas, de falta de respeto, de falta de motivación, en el que las familias no asistían. Y tengo que decir en favor de las comunidades de aprendizaje, del proyecto de comunidades de aprendizaje, que en 3 años la transformación del centro es importante. Pasamos hace 4 años de ser un centro en el que, como ha pasado en muchos otros centros, en el que para aprender matemáticas parece que los gitanos teníamos que tocar las palmas, o en el que directamente, y esto es así, o en el que directamente el currículum se apartaba y decía, mira, que estos no van a funcionar jamás, oye, vamos a hacer talleres de albañilería o de guitarra y por lo menos no dan guerra. Y esto fue así durante años y esto pasó en este centro, ¿eh? Tengo que decirlo, que en el IPI Sansomendi se hacían este tipo de cosas. Y yo creo que además fue una visita que nos hizo Ramón, o sea que si alguien convenció el día 9, os animo a que le hagáis caso, porque además no es un experimento, sino que está basado en la práctica y en la experiencia pura y dura, no solo del IPI Sansomendi, sino de muchos centros. Nosotros tampoco éramos muy escépticos al principio, pero en realidad nos tiramos al proyecto porque decíamos, bueno, si ya peor, tampoco podemos estar. Digamos, estamos como estamos, vamos a probar algo diferente, ¿no? Y en ese probar algo diferente nos encontramos con una experiencia maravillosa en el que la transformación del centro es visible. Pero ¿por qué no se ha transformado el centro? Es decir, el edificio sigue siendo el mismo, las aulas siguen siendo las mismas y me atrevería a decir que incluso la inmensa mayoría de los profesores son los mismos. ¿Qué ha cambiado? Pues que ha cambiado que culturalmente entendemos el centro educativo todos de otra forma, que no tiene nada que ver. Hemos cambiado la cultura, cada uno nuestra cultura y cómo enfrentábamos este reto el reto académico, ¿no? De tal forma que comunidades de aprendizaje, la base es que es el aprendizaje entre iguales, y esto, el que se le ha ocurrido es genial porque lo que ha hecho es primeramente observar, ¿no? El aprendizaje entre iguales es aquello de que me voy a creer mucho más lo que me dice mi primo que lo que me dice el profesor. Y esto es así. Y parece que restar autoridad o... No, pero es que funciona así. Y la vida a veces funciona así. Por muchos anuncios que vean en la tele de di no a las drogas, pues resulta que si los amigos siempre influyen mucho más y como se dieron cuenta o gente se ha dado cuenta de que se influye igual para lo malo que para lo bueno. Y en esto está basado comunidades de aprendizaje, ¿no? Sobre todo el aprendizaje entre iguales, ¿no? En el que yo aprendo de mi primo y mi primo aprende de mí y lo siento mucho, pero me fío mucho más de lo que me dice mi primo que de lo que me dice alguien que no conozco o que es ajeno a mí. Nos podemos retorcer lo que queramos en esta idea, pero es así y funciona. Es así y funciona. Es importante que, claro, no hay comunidades de aprendizaje si no hay comunidad gitana, hablando del IPI Sansomendi, porque principalmente son gitanos y gitanas, ¿no? En el centro. Y en ese sentido creo que sí es importante el trabajo que hemos hecho en la asociación, porque la comunidad gitana ya veníamos trabajando con ellas en otros ámbitos, pero es cierto que el colegio era un ámbito cerrado, privado, exclusivo, de personas docentes, ¿no? En este caso de profesores y profesoras, en el que no siempre
tenían a bien, pues por historia, por cultura, por prejuicio, a veces también, bueno, ¿no? Este es mi espacio, es mi territorio, ¿y quién va a venir a mi territorio? ¿No? Yo esto lo manejo, a mí me han dicho que tengo que hacer esto, tengo un currículo que impartir y nada más. Y a mí nadie me dice cómo tengo que manejar el aula o mis alumnos o qué tipo de enseñanzas tengo que dar o qué no dar, ¿no? Pero en realidad yo creo que poco a poco, y la experiencia primero funciona en algunas pequeñas aulas, como experiencia piloto, y luego se fueron sumando todos y cada uno de los profesores y profesoras, pues porque vieron que realmente la experiencia funcionaba, ¿no? La experiencia funcionaba. Y esto es comunidades de aprendizaje, el aprendizaje entre iguales, y en el que sobre todo el centro es un centro abierto, está abierto las 24 horas. También nosotros hemos dado pasos, por ejemplo, nosotros muchos de los talleres que hacíamos en Gaula Chodrón, con mujeres, con jóvenes, los hemos trasladado directamente al centro, ya no se imparten en las aulas de Gaula Chodrón ni de la asociación, sino que hemos tenido a bien o hemos entendido que esos mismos talleres, actividades propias de la asociación gitana, que se hacen dentro del colegio. ¿Incide en lo académico? No, no directamente. Pero claro, de repente, pues para un niño gitano, que decíamos que uno de los problemas es que su cultura no se visibiliza en el currículum y en el centro, y de repente es su madre quien va 2 días a la semana a hacer cosas que tienen que ver con su vida, pues de repente creo que los niños y niñas entienden que el centro, que es de todos, que no es un sitio al que le manda a su madre y lo deja allí, o su padre, sino que su padre y su madre están en el centro, participan, se forman, interaccionan, proponen. Entonces ya no tienes que obligarles a que vayan a la asociación de padres o que se inscriban o que paguen la cuota. No, va allí a hacer costura, va allí a aprender euskera, su madre va allí a hacer informática, su padre va allí a mirar una oferta de trabajo, porque resulta que el centro ha entendido que la sala de informática que tiene, en vez de estar continuamente parada, pues está abierta y los padres pueden ir y participar y consultar cosas, y de paso lo ven sus hijos y sus hijas, y de repente el centro no es un centro cerrado, sino que es un centro abierto, y ahora tenemos problemas para cerrarlo, porque hay gente que siempre está proponiendo cosas de, bueno, ya a las 8 de la tarde no podemos, y los fines de semana, hay gente que quiere venir los fines de semana, digo, por favor. Es decir, pero que es bueno, ¿no? Cuando ya antes no se participaba en actividades extraescolares, ahora la gente participa en actividades extraescolares. Hay un proyecto que creo que en la anterior sesión Ramón os lo comentó, que era el apadrinamiento lector, que ha tenido un premio, segundo premio de acción magistral, que tengo que decirlo que no se lo ha dado a profesores ni al centro, porque el proyecto concretamente es que sus primos mayores van donde los primos pequeños a enseñarles a leer. Y claro, ya no tengo que hacerle caso al profesor de estate sentado, es que es mi primo, y como no le haga caso a mi primo, verá luego cuando salga de clase la que tenemos. Entonces, los mayores enseñan a los pequeños a leer. O sea, y es un proyecto de ellos mismos y en el que se ha valorado eso precisamente, ¿no? Quiere decir que hay una transformación del centro importante, potente, es cierto, pero que para eso ha sido imprescindible que los propios gitanos entiendan o entendamos que hay que estar. Y ese trabajo de sensibilización, de concienciación, lo hemos hecho los propios gitanos. Lo hemos hecho los propios gitanos. Vuelve a ser lo mismo, aprendizaje entre iguales. O sea, la experiencia es esta. La experiencia es esta. No sé cómo vamos de hora, ¿eh? Si no... Bueno, eso. Y entonces, la experiencia del aprendizaje entre iguales, nosotros, además, tengo que decir que no es algo que solo sirve para el colegio, ¿eh? O para las aulas. O sea, en cualquier metodología o grupo de aprendizaje que tengáis, o sea, os invito a probar la experiencia. Como decía, nosotros, Gaula Chodrón, cuando digo nosotros me refiero a Gaula Chodrón, hemos hecho el esfuerzo, ya digo, ¿no? de trasladar muchas de las cosas que hacíamos, de trasladarlas al centro educativo. Por una idea clara, ¿no? Transmitir el mismo mensaje. Es súper importante a nivel educativo el que transmitamos a nuestros pequeños el mismo mensaje, por parte de padres, por parte de profesores y por parte de agentes sociales. También es importante el implicar a los agentes sociales en todas y cada una de las cosas que hacemos con nuestros pequeños. Nosotros
cuando, por ejemplo, el encuentro cuando se participó en el encuentro de mujeres, que fueron un gran número de mujeres desde aquel encuentro y la participación en aquel encuentro, no nace específicamente de la Asociación Gitana. Nace desde el centro educativo, desde el IPI Sansomendi, precisamente porque estábamos decididos y hemos hecho casi todo juntos, ¿no? En ese sentido, ¿no? A menudo, aunque somos observadores celosos de lo que hacen los centros educativos o de lo que venían haciendo, porque ya digo que no empezamos con una buena relación, ¿eh? O sea, nosotros éramos muy críticos con lo que hacía el centro, con lo que venía haciendo el centro, y además el proyecto surgió de todos, ¿no? Y recuerdo que a mí me llegó mucho más tarde, cuando anteriormente todo lo que surgía de comunidad gitana en Álava y sobre todo lo que suponía salir, viajar a Barcelona, bueno, una locura para muchas mujeres, primera experiencia en su vida, y nos llamó la atención que aquello no surgió del seno de la asociación, surgió del centro educativo y las madres, por primera vez, fueron y salieron de su entorno sin que en la asociación gitana les dijésemos puedes ir con tranquilidad. ¿A dónde quiero ir a parar? Que aunque es importante, decía Rafa, la participación de los gitanos, es importante también que los gitanos empoderemos a aquellos grupos, a aquellos sectores que intervienen con comunidad gitana. Porque si no, siempre dependerán de que efectivamente pues, haya un gitano o gitana que le tenga que orientar, ¿no? Yo creo que también en ese sentido tenemos que ser capaces, inteligentes y ser capaces un poco de eso, ¿no? de empoderar a todos aquellos que están alrededor de los pequeños. En este caso eran las madres, ¿no? Y era algo significativo. Jamás pensamos que ninguna mujer gitana iba a salir del entorno si la asociación gitana o integrantes de la asociación gitana les íbamos un poco a orientar o a llevar. Y en realidad fueron profesoras del centro y nos sorprendió, ¿no? Pero nos sorprendió gratamente en el sentido de que vimos que realmente se había empoderado, ¿no? al equipo directivo del centro. Y esto es importante. Entonces, gitanos sí, y es importante que los gitanos estemos, pero es importante que los gitanos seamos capaces de empoderar también a los que no lo son para no estar siempre en el aula, ¿no? Es decir, que hay que ser capaces un poco de transmitir y de empoderar. Y un poco hasta aquí está la experiencia del trabajo que llevamos. Sí. Bueno, daros las gracias a los dos. Desde la asociación estamos súper orgullosos de que acudáis a nuestra llamada, además precipitada, porque sabéis de que os hemos llamado como un poco margen de tiempo, sin embargo habéis sido capaces de llegar hasta aquí y contarnos cosas tan importantes, ¿no? Estas son las quintas jornadas, ya es el quinto año que desde la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa celebramos este tipo de ponencias. Siempre tratamos de traer a los máximos exponentes o referentes del mundo gitano en diferentes ámbitos. Este año tocaba educación, porque creíamos que debía ser así. Y bueno, yo personalmente súper orgulloso y contento de ver las experiencias que nos habéis contado. Y nada, felicitaros a los dos. Y ahora, pues, creo que hay bastantes preguntas por hacer. Bueno, felicitar a los dos, ¿verdad? Que me ha encantado. Yo, como miembro de la asociación organizadora de todo esto y casi cerebro de todo esto, ¿no? Porque salieron de un par de compañeros y yo. Yo estoy muy orgulloso de que Ramón Flecha hubiéramos conseguido, ¿verdad?, que el lunes estuviera con nosotros, pero tengo que decir que aún más estoy más orgulloso de que dos primos míos suban ahí, hablen tan bien como hablan, ¿verdad?, y cuenten experiencias positivas siendo gitanos y siendo referentes gitanos, ¿vale? Eso primero. Y luego la pregunta. Muchas gracias. Vale. La pregunta es, la experiencia en Guipúzcoa es desastrosa en educación y es por eso que queríamos hacer unas jornadas así.
hasta que se han hecho estas jornadas, nosotros no sabíamos que había experiencias positivas en el ámbito de la educación y con éxito y probadas y sabiendo que si se hacían, se iba a lograr. La historia es, una vez que sabemos que hay recetas para trabajarlas y que funcionan, ¿cómo os quedáis, por ejemplo, vosotros en Gasteiz? Porque eso funciona en Sansomendi y trabajáis en otros 40 centros. ¿Cómo os quedáis vosotros cuando proponéis en los otros centros que se trabaje, me imagino, de esta manera y no se hace, aun viendo el fracaso que puede haber en otros centros? Bueno, hay centros que directamente no te dejan ni entrar. Ojo, hay centros que no te dejan ni entrar, que ahí siempre pedimos también el apoyo, un poco la colaboración la Dirección de Innovación Educativa, que alguna responsabilidad tendrá con esto, ¿no? Yo imagino que esto os lo habrá contado ya Ramón. Pues eso, ¿no? Es como que si te vas a operar y hay una muy buena técnica para operarte y resulta que no te ofrecen la mejor técnica, te ofrecen una técnica que es peor o que no funciona, que no está demostrado que funcione. Pues imagínate cómo se pone uno, ¿no? La verdad que hay centros, porque no son metodologías de trabajo, es cambiar la cultura del centro y eso es muy complicado. Entonces hay centros que no tienen un porcentaje elevado de alumnos gitanos, lo que hacen es, en las aulas en las que hay alumnos gitanos, introducir elementos que tienen que ver con comunidades de aprendizaje. Porque lo bueno de las comunidades de aprendizaje es que se puede aplicar todo en todo, desde el minuto cero, tertulias literarias, apadrinamiento lector, grupos interactivos, agentes externos en el centro, distribución distinta de aulas, muchas cosas, ¿no? Pero también es cierto que el proyecto de aprendizajes se puede introducir poco a poco y nosotros lo que invitamos siempre es a probar. Hay una cosa que no falla. Nosotros siempre les decimos, mira, prueba un poquito y al final quien prueba se convence. Esto es cierto, ¿eh? Pero bueno, a veces es complicado también luchar contra ciertos elementos o estructuras ya creadas que ejercen mucha fuerza. Hay gente que... las comunidades funcionan porque es persona a persona, ¿eh? Niño a niño, seguimiento individual de cada niño, 619, multiplicar eso por 5 minutos que le dediques a cada niño al día, 5 minutos, multiplicarlo por 619, que es una barbaridad. Es decir, que aquí no hablamos más que de metodología, por eso decía, comunidades de aprendizaje es trabajo, trabajo y trabajo. Conocer, y hay cosas que son sencillas. Mira, yo me he encontrado a profesores a los que vas, por ejemplo, porque un niño es rebelde, se porta mal, y te enumera, pero de memoria, las veces que se levanta, las veces que ha ido al baño, las veces que ha protestado, pero te enumera, lista, ¿eh? Y cuando le preguntas, bueno, ¿y este trimestre cuántas has suspendido? Y se levanta y dice, espera, que lo miro. Claro. Quiere decir que es una cuestión también de cultura, ¿no? Es una cuestión de cultura, pero yo creo que hay centros, lo que hacemos sobre todo es contar la experiencia que tenemos en el IPI Sansomendi. No nos cansamos de venderla de alguna forma y además cuando podemos contar con Ramón, pues contamos con Ramón, con experiencias y día a día. Y hay gente que no le compensa porque también es mucho trabajo, ¿eh? Es mucho trabajo. Pero los centros que sin duda tienen un porcentaje alto de alumnado gitano, de alumnado intercultural y no están funcionando, tienen que cambiar ya. Ayer fue tarde. Buenas tardes. Hola. Sí, soy la presidenta de MUGE. Pascual, que me conoces. Qué grande, Tamara. Bueno. Ahora, no quería irme sin daros las gracias. Primero a Gifugi por hacer estas jornadas. Me siento orgullosa de ver que en la lucha vamos cada vez más y me da pena que este acto, este salón no esté repleto. La educación es tan importante que de fuerza. Nosotras también colaboramos en el proyecto de
cago en y daros, de verdad, las gracias. Me ha encantado la exponencia, como es verdad que hay que trabajar con las mujeres, nosotras lo hacemos. El principal trabajo que nosotros realizamos son nuestras escuelas de empoderamiento, intentar cambiar nuestra propia cultura, sabiendo que hay que reforzarla. Y como siempre, eso, que muchas gracias. ¿Cómo los queremos? Bueno, en cuanto al número de asistentes, nunca fue importante la cantidad, siempre fue importante la calidad. Y recuerdo además cómo comenzó la experiencia de comunidades en el IPI Sansomendi. 2 profesores que de repente se encuentran en una ponencia con el señor Ramón Flecha, gurú, chamán casi de todo esto, y vienen emocionadísimos y la cuentan. Y yo creo que esto es lo importante, ¿no? Que hoy seguro que hay estos días, sobre todo, escuchando a Ramón, quien ha tenido la oportunidad, seguro que da su centro, que se ha metido a la página de comunidades de aprendizaje, que ha empezado a investigar, a estudiar, que ha empezado a mirar y seguro que ya está intentando o seduciendo a su equipo directivo para que a futuro, poco a poco, cada uno de los centros en los que están puedan tener el proyecto de comunidad de aprendizaje. Esto empezó así en el IPI y creo que comienza y comenzará así en el resto de centros. Poco a poco, pero con seguridad. Yo soy Anne, también de AMUGE, y yo tenía una pregunta. En IPI Sansomendi, ¿las familias cómo reaccionan? Porque en comunidades de aprendizaje las familias entran bastante al centro. La primera reacción de las familias gitanas fue: pero si a los profesores les pagan por estar allí. Quiere decir que resistencia hay por una parte y ha habido por la otra. Porque claro, ¿no? Yo entiendo que manda a mi hija a primera hora de la mañana, 5 o 6 horas, y ya que me dice que tengo que ir ya a enseñarle cosas a mi hijo. Venga, hombre, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, que por parte de todos hay prejuicios y había resistencia. Pero en realidad, cuando vieron que su presencia allí, lo importante era su presencia y nada más que su presencia, pues venían a gusto. Yo creo que luego se han ido enganchando. Y todo es que pruebe un padre. Y seguramente el primer mes de toda la comunidad gitana pues iban 2 madres. Pero esas 2 madres que iban, luego los niños iban a casa, volvían a casa y esto funcionaba así. Oye, pues la madre de fulano ha ido al cole. ¿Cómo? ¿Que ha ido al cole? Sí, la madre de tal está en el cole y viene y participa y mira. Y yo creo que al final eran un poco los propios hijos los que iban tirando de las madres y los que, bueno, por detrás también la asociación intentábamos empujarles al proyecto, ¿no? Entonces al principio es gota a gota y luego empieza a llover y no para, ¿no? Díselo a Noé. Caixo, antes que nada, muchas gracias a los dos. Ha sido excelente vuestras propuestas. Solo una pregunta. Cuando has comentado que estáis, que tenéis relación con los profesores y así, con los sindicatos, que habéis tenido encuentros y porque es muy importante. ¿Vale? Sí, mira, una de las dificultades que tenía el proyecto y que de hecho sigue teniendo a día de hoy era la estabilidad de las plantillas, ¿no? Porque gastábamos mucho tiempo en formar a profesores en los centros y a implicarles, a que entendiesen realmente el proyecto en el que estaban, y luego pues por cuestiones laborales, contractuales y del propio sistema, pues salían, ¿no? Y abandonaban el centro. Entonces te encontrabas con que el 60 o el 70% de la plantilla que había formado, que realmente estaba implicada, pues tenía que salir del centro por este tipo de cuestiones. Este era un problema y nosotros con sindicatos directamente no, pero sí con la delegada de Educación. Hablamos, le comentamos la dificultad, ¿no? que teníamos en cuanto a esto, la importancia de mantener la estabilidad de las plantillas, sobre todo de gente implicada. Y en ese sentido creo que se han dado pasos importantes, pues a través de comisiones de servicio y demás, y la inmensa mayoría del personal implicado en comunidades de aprendizaje, sobre todo quien coordinaba y coordina proyectos, sigue estando en el centro, cosa que no pasaba antes, que era una dificultad importante.
Y nosotros con sindicatos directamente no, pero sí con, en este caso con la autoridad pública, vamos, no. Y ha funcionado, nos han hecho caso. Sí, yo quería hacer una reflexión igual a los dos, y es, no solo nos cuentas de que hay un sistema que funciona y que los chavales y chavalas gitanos y los no gitanos también disminuye el fracaso escolar, demostrado científicamente, y Helen nos dice además que hay un sitio donde a las niñas gitanas se les pregunta a ver qué quieren ser de mayor. Eso es muy fuerte, ¿no? Aquí en Guipúzcoa tenemos adaptaciones curriculares y política de cupos. Ante eso, eso no funciona. Quiere decir que lo que no funciona, no funciona. O sea, es acomodamiento del sistema, Rafa. Me parece que es un acomodarse a una situación y es creerse lo que dice Cervantes, ¿no? Es creerse lo que dice Cervantes. Y ante eso, pues habrá que mencionar a Lorca, ¿no? El gitano es lo más profundo, el más elevado y aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda la sangre, el alfabeto y la verdad andaluza y universal. O sea, entre unos, pues habrá otros. Ante unos habrá otros, ¿no? no solo tenemos adaptaciones curriculares, sino que ahora se está empezando a dar un paso más allá, y es decir, valoraciones médicas, considerando que algunos de nuestros niños y niñas gitanos y gitanas pueden tener algún trastorno. Tengo aquí compañeros que trabajan en ese ámbito y lo pueden confirmar, diciendo de que el retraso es debido a algo, no sé, no quiero decir genético, pero sí como que algo no funciona bien en este niño o niña. Tenemos un montón de casos. Denunciar. Mira, hay una cuestión que tiene que ver con la discriminación, y durante años muchas entidades gitanas, la nuestra también, pero recuerdo campañas de Fundación Secretario Gitano y otras entidades, en el que se decía algo así como que no discrimines, que discriminar está feo. No discrimines, que discriminar es un delito. Esto es un delito. O sea, cuando estamos ante cuestiones que flagrantemente vemos que es delito, hay que denunciar, señores. Y esa es tu responsabilidad, Rafa, ¿eh? Y te lo digo de verdad. O sea, los propios gitanos, cuando vemos que hay situaciones en las que, no, chicos, hay que denunciarlo. Yo no me imagino anuncios en la televisión de no robes, que está mal. No robes, que es un delito. Y esto es igual, discriminar no es una cuestión, no discriminar es una cuestión romántica o de solidaridad, no, es un delito. O sea, si tú discriminas vas a ir a la cárcel. Y esto hay que denunciarlo, Rafa, de verdad. O sea, es cuestión de denunciar claramente. Ahí tendrás también mi apoyo. Es tu responsabilidad, pero tú tienes mi apoyo, lo que haga falta. Yo no es una pregunta, pero sí quería decir que esto de las comunidades de aprendizaje no es una historia de gitanos o de inmigración o de gente loca. Y en la prueba tenemos en Donosti, ahí enfrente, tenemos el grupo de comunidades de aprendizaje, creo que el más potente de España, de todo el Estado español, que es Amaraberri, ¿vale? Y no es que porque haya gitanos ni inmigrantes ni nada, sino que es un sistema que funciona para todo el mundo. Es lo que quería decir, ¿vale? Sí, sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy compañera también de Helen, de la asociación, ¿no? Bueno, siempre me impresiona escucharla, ¿no? Y gracias, ¿no? por lo de la comunidad de aprendizaje. Decir que, bueno, conozco algunas comunidades de aprendizaje de España, ¿sí? Y que hay muchas escuelas que, como le pasó a la escuela de Sanso Méndez, ¿no? Parte de dentro del profesorado, ¿no? Porque las comunidades de aprendizaje es un cambio desde el profesorado, pero también de las familias, ¿no? Y parte de esa voluntad de cambiar, ¿no? Que digo por si puede pasar aquí, ¿no? Que son las propias personas quienes quieren cambiar eso, ¿no? Entonces deciden formarse en comunidades, después de decidir que quieren ser comunidades, ¿no? Y abren la escuela a todas las familias. Es decir, que actualmente hay más de 130, ¿no? O así comunidades, y que
va habiendo una constante, ¿no? Y que están cambiando la vida, ¿no? También de muchas familias gitanas, ¿no? Ya sean de aquí, como también está cambiando en Valencia, en Barcelona, ¿no? Etcétera. Una cosa que ha pasado, ¿no? Digo en Cataluña, porque nosotros nos movemos más en Cataluña, es que, por ejemplo, para responder a lo de la universidad, personas, ¿no? Gitanas, por ejemplo, este año se han formado en mayores de 25 años y una de ellas ha sacado muy buenas notas, una mujer, ¿no? Y le han dado una beca para 4 años en la Universidad de la UIC, en una universidad privada, ¿sí? Una mujer con una niña, madre soltera, ¿no? Entonces, significa mucho, ¿no? Porque además ha sido voluntariado gitano quien la ha formado, ¿no? Y se está viendo un cambio, no solamente de comunidades, sino está influyendo en las universidades, ¿no? Y quiere decir que, aunque tengamos leyes, ¿no? Que las hay, que nosotros y nosotras tenemos también una contribución a eso, ¿no? Y como lo demuestra Sancho Méndez, ¿no? Cada día, pues, que quiere mejorar la vida de esos niños y niñas, gitanos o no gitanos, ¿no? Pero siempre enfatizando a aquellos que son más vulnerables. Entonces, me parece fantástico y es una idea, ¿no? Para muchas personas que podemos ser activas. Y gracias a los dos. Se sorprende, Rafa. Es muy raro que yo haga preguntas. Pascual, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Un honor a la prima. Aquí tenemos un problema en Guipúzcoa con la educación, que es el siguiente. En el colegio que haya 2 gitanos, no admiten un tercero. Ya puede tener la vivienda a 5 metros de su casa, que por ley, como ciudadano, ya no digo ya como gitano, como ciudadano le pertenece, no lo admite. Eso seguidamente va a educación. No sé si te han hecho esa pregunta o no, porque yo he salido, me han llamado por teléfono, estaba ahí el primero, pero bueno, he tenido que salir. Aquí dentro de lo que se dice de lo que es educación, o sea, en el momento que ven que es gitano, o sea, ya te tienen marcado. Nada más entrar en el colegio. ¿Qué quiero decirte con todo esto? O sea, a lo mejor lo que se dice en Cataluña, en Vitoria, a lo mejor hay una población más extensa de gitanos que están concentrados, me refiero, en un mismo colegio, y a lo mejor pues es más fácil trabajar así como estáis trabajando. Pero lo que se dice aquí, lo que se dice en Guipúzcoa, o sea, no admiten a 3 gitanos, ya no en el colegio ni en el instituto si te descuidas. Entonces, ante esa situación has dicho que denunciemos, ¿no? Le has dicho, compañero, denuncia. Sí, sé que me vas a contestarme eso, ¿eh? Es que sé que me lo vas a contestar. Lo hemos intentado denunciar y la educación sigue igual en Guipúzcoa. No avanza. Son temas diferentes. O sea, quiere decir que lo que tiene que ver con el acceso que es universal. Obligado. El acceso es universal, es algo universal. Si hay un niño que por zona le corresponde un centro, no se le admite, eso hay que denunciarlo. ¿Eso va a hacer que mejore la educación de los niños? No, eso va a garantizar un derecho. Ya está. O sea, lo que tiene que ver con el derecho es derecho puro y duro. Eso no va a transformar nada. Es decir, eso si acaso meter a algún racista en la cárcel, que no estaría mal. Pero no más. Es decir, eso no mejora. Es decir, el acceso es el acceso, hay que garantizarlo siempre. Siempre. Porque si no nos puede pasar, como pasa en Rumanía, como pasa en muchos lugares, en el que efectivamente a los niños gitanos se les cataloga pues, con deficiencia mental y terminan en los centros en los que terminan. Y eso hay que lucharlo activamente, hay que pelearlo activamente. Hay que denunciarlo, hay que seguirlo, hay que vigilarlo y hay que procurar que eso no se repita jamás. O sea, y me da igual que haya 5 o 25. La distribución de los alumnos en Álava, por ejemplo, primaria,
pues hay 8, 1, 1, 11, 4, 22, 5, 4, 2, 1, 8, 1, 2, 2, 17, 12, 12, 21, 23, 19, 25, 13, 84. Es decir, son distribuciones de niños gitanos en muchos centros, en los 40 y tantos. O 67, 20, 9, 17, 10, 10. O sea, por citar algunos. Son las distribuciones, en este sentido, es la normal. La normal porque efectivamente hay gitanos que viven en un determinado barrio que terminan en un determinado centro. Pero lo que está claro es que si hay un niño gitano que le toca un centro por zona y no se admite, eso no hay que ir a delegaciones, hay que ir a la delegación, al contencioso administrativo, al constitucional, donde haga falta. Y en esa labor nos encontraréis también, por favor. No hay que estar, hay que denunciar y denunciar. Tráeme esos casos en los que tenéis y en los que no se admite a un niño al centro y los movemos hasta las últimas consecuencias. Eso no se puede admitir ni tolerar. Yo creo que aquí lo que comenta Pedro, aquí hay yo creo no sé si dos temas, pero en este caso es el tema de la ley de cupos, que eso funciona en Guipúzcoa, que eso, según contaba el otro día Ramón Flecha, de hecho no funciona en ningún otro sitio del Estado, y eso es así por ley, eso es. Entonces, bueno, ahí habrá, ¿no?, una lucha más o menos dificultosa como con la que nos encontramos, de hecho, porque es, ¿no?, esa pared de la normativa, digamos, y que, bueno, que poco a poco habrá que ir pues, peleando, como otras tantas cosas, de leyes injustas para que eso cambie o se derogue. Bueno, entiendo yo. Y bueno, yo por otro lado lo que veo es que el tema, pues lo que ahora habéis venido a contar un poco en la práctica, ¿no?, y lo que el otro día también nos contaba Ramón, yo con lo que me quedo es que hay un montón de acciones, bien sea el tema de tomar el tema de las comunidades de aprendizaje, otro tipo de acciones que estabais hablando, ¿no?, en la educación, no sé cómo llamarlo, más informal, o bueno, educación para adultos, otro tipo de ámbitos, que eso está funcionando, que eso asegura el éxito educativo y que además socialmente también, y yo creo que eso es muy importante, tiene un montón de beneficios, ¿no?, sociales, y además incluso para el propio profesorado. O sea, yo ahora cuando has comentado el tema del mantenimiento de las plantillas dentro de una comunidad de aprendizaje, y dices, bueno, es que eso, o sea, aquí yo creo que como asociación en nuestro caso, bueno, eso hay que aprovecharlo, eso es una herramienta para seducir también de alguna forma al profesorado, ¿no?, a la propia gente que trabaja ahí, y en esta pelea que algunas veces es tan complicada, pero bueno, igual tomar todos estos beneficios de los que estamos hablando y bueno, y ponerlos sobre la mesa e intentar ir por ahí pues para enganchar a la gente a este tipo de cosas. Sí, mira, yo por terminar, decíamos de los aspectos sociales, ¿no?, positivos que tenía el proyecto Comunidades. Comunidades, decíamos que podíamos tener un centro que reflejase la realidad que tiene el barrio, o podríamos tener un barrio que reflejase la realidad que se proyectaba desde el centro. Y eso también pasa en Sansomendi. Es decir, que no solo se transforma el centro, que se transforma el entorno y sobre todo en zonas pues tal vez más degradadas y demás. Es bueno, ¿no?, que desde un foco positivo que son las aulas, que es el centro, pues digamos se irradie, ¿no?, esa positividad y ese buen hacer y esa participación. Yo creo que más allá de dejar que nos invadan el centro, vamos a invadir nosotros también los espacios en los que no solo es centro, ¿no?, sino que nosotros no teníamos solo un proyecto de centro y siempre hablamos, y cuando lo vendimos y lo seguimos vendiendo como un proyecto de barrio. Bueno, pues para despedir ya a los ponentes, igual yo os voy a aplaudir otra vez. Y bueno, a los demás, daros las gracias por haber venido,
que estamos una vez más, voy a decir, orgullosos una vez más de las jornadas que se venían realizando desde la asociación y sin más hasta el año que viene. Nosotros procuraremos volver otra vez con otras jornadas, que va a ser difícil, pero por lo menos llegar al nivel de estas que hemos tenido este año y animaros a todos a conocernos un poco más al pueblo gitano. Tenéis las diferentes páginas, la página web de la asociación AI, de Gaula Chodron también tenéis la información. No sé si la prima puede poner en un momento la página web de la Asociación de Cataluña, y ahí seguro que tenéis contenidos para que veáis y ya está.